Esto es Cartas en Voz Alta, un podcast donde las palabras que nunca dijimos encuentran voz. Con Helen Flix, psicóloga clínica y autora de más de 23 libros. Y Julio Ismael Schulten, empresario digital, coach de vida y autor de Yo Perdón. Una carta abre siempre una conversación sincera, con cariño, claridad y un toque de humor. Suscríbete y acompáñanos. Episodio 2. ¿Disciplina o amor? El dilema de educar a un hijo juntos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cartas en Voz Alta. Hoy vamos a hablar de un tema que toca a muchas familias. ¿Qué ocurre cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo en cómo educar a sus hijos? Seguro que más de un oyente se sentirá reflejado porque ¿quién no ha discutido alguna vez por este tema? Y fíjate, Helen, algo que me parece importante es que estas diferencias no significan que seamos malos padres, sino simplemente que cada uno trae consigo la huella de su historia. Como diría Jung, en esos momentos se activa no solo lo que pensamos conscientemente, sino también lo inconsciente. Nuestras memorias de infancia, las figuras de autoridad que tuvimos y hasta las heridas no resueltas. Y claro, cuando todo eso se cruza en la crianza, el resultado muchas veces es conflicto. A continuación, les leeré la carta que nos compartieron. Queridos Helen y Julio, somos Laura y Miguel. Llevamos 7 años juntos y tenemos un hijo de 5 años. Nuestro mayor problema últimamente no es la relación entre nosotros en sí, sino al momento de educar a nuestro hijo. Miguel cree que lo más importante es la disciplina y las normas claras. Yo, en cambio, pienso que lo primero es que se sienta seguro y escuchado. Así que cada vez que nuestro hijo hace una rabieta o desobedece, terminamos discutiendo. No me gusta cómo Miguel le grita o cuando llega a tomarlo del brazo con demasiada fuerza. Él me acusa de ser blanda, de criarlo sin límites. Yo siento que él es demasiado rígido y que puede dañarlo emocionalmente. Y la pena que me da cuando esto sucede en un lugar público o con amigos. Lo peor es que estas discusiones no se quedan entre nosotros. Muchas veces nuestro hijo está presente, nos ve discutir por él y se pone muy nervioso. A veces acaba llorando y pidiéndonos que no peleemos. Sabemos que los dos queremos lo mejor para él, pero no sabemos qué hacer. Queremos encontrar un punto en común sin lastimarlo, ni lastimarnos en el proceso. Con preocupación, Laura. ¿Qué piensas sobre esto, Helen? Gracias por compartir esta carta, Laura y Miguel. Criar a un hijo es un reto que no solo prueba la paciencia, sino también la relación de pareja. Y aquí aparece la primera dificultad. Cada uno trae a la pareja el modelo educativo que vivió en su infancia. Nadie parte de cero. En psicología hablamos de estilos de crianza para definir esto. Y tenemos definidos 3 tipologías. El modelo autoritario, normas rígidas y poco diálogo. El permisivo, mucho afecto, pero sin estructura. Y por último, el democrático, normas claras con ternura. Los problemas aparecen cuando uno se va al extremo. La rigidez puede generar obediencia, pero también miedo. La sobreprotección puede dar amor, pero también inseguridad. Como les digo a los padres en terapia, la rigidez sin amor se convierte en tiranía y el amor sin límites se convierte en abandono disfrazado. Y si además el hijo os ve discutir por él, entonces no recibe ni la norma ni el abrazo. Recibe un mensaje mucho más doloroso. Yo soy la causa de que mis padres se peleen. Helen, se me ocurre preguntar, ¿discuto para tener razón
o para buscar lo mejor para mi hijo? Cuando la tensión sube, la discusión ya no es por el niño, sino por quien manda. Pero a los hijos no les importa quién gana. Lo que necesitan es sentir que papá y mamá son un equipo. Un papá vencedor y una madre derrotada no educa, divide. Un padre y una madre aliados construyen. En mis acompañamientos, recuerdo a varias familias que me dicen, al final discutimos más por orgullo que por el niño. Y eso me hace pensar que muchas veces detrás de la pelea educativa se esconde la lucha del famoso ego. Jung la describía al momento que cuando no somos conscientes de nuestra sombra, la proyectamos. En este momento, los hijos pueden convertirse en la pantalla donde proyectamos esa sombra, como si fueran ellos quienes la provocan inconscientemente para enseñarnos algo. Aquí también nos tendríamos que fijar si hay más hijos en el sistema familiar, si soy igual de exigente o de permisivo con cada uno de los hijos. En el caso de Laura y Miguel tienen de momento un solo hijo, pero me encuentro en la consulta que muchas madres son más condescendientes con los niños que con las hijas, a las que ven como una prolongación de ellas, y a los papás les ocurre algo parecido con el hijo varón. Eso, más que con el modelo educativo, tiene que ver con el rol de género heredado en la familia. Sí, Helen. Y fíjate que lo que comentas me recuerda mucho a lo que se trabaja en Heidelberg, con las constelaciones familiares. En el fondo, no solo educamos a nuestros hijos con lo que decidimos conscientemente, sino también con lo que heredamos de nuestro sistema familiar. Muchas veces un padre repite sin darse cuenta el rol de su propio padre. O una madre se ve reflejada en su hija como si fuera una prolongación de sí misma. Jung diría que ahí actúan los arquetipos y los patrones inconscientes. Y si no somos conscientes de ello, terminamos transmitiendo a nuestros hijos no solo normas y afecto, sino también las lealtades invisibles que arrastramos de generaciones pasadas. Eso plantea la siguiente cuestión. ¿Qué mensaje recibe el niño cuando presencia nuestras discusiones? El mensaje más fuerte que le llega es yo soy el problema. Un niño que escucha gritos en la mesa o ve como uno de los dos golpea la mesa con fuerza, no piensa en normas ni en amor. Piensa, mis padres se pelean por mí. Eso genera culpa y ansiedad. Pongamos un ejemplo cotidiano. Un niño hace una rabieta en el supermercado. Mamá intenta calmarlo. Papá lo zarandea un poco para que obedezca. Discuten en medio del pasillo. ¿Qué aprende el niño? No aprende a comportarse. Interpreta que él es el detonante de la pelea. Y claro, después, ese niño hará lo que sea para evitar el conflicto o para aprovecharlo. En el primer caso, se vuelve sumiso por miedo a perder el amor de sus padres. En el segundo, aprende que el conflicto le da poder y se revela para existir. Ambas son formas de adaptarse, pero ninguna le permite desarrollar una identidad libre y segura. Entonces, Helen, preguntémonos, ¿podemos distinguir entre normas versus rigidez y entre ternura versus permisividad? Sí, Julio. Y esa diferencia lo cambia todo. Una norma es como una barandilla, da seguridad, pero permite avanzar. La rigidez es un muro, bloquea y asusta. La ternura es un abrazo que sostiene. La permisividad es rendirse al capricho. Imagina la escena de nuevo. Vuestro hijo se niega a recoger los juguetes. Una norma clara sería, no vamos al parque hasta que lo recojas. Eso es firme, pero razonable. La rigidez sería un grito, si no lo recoges ahora mismo te quedas sin cenar. Ahí el niño siente miedo. Por otro lado, la ternura sería ayudarle. Te acompaño y lo hacemos juntos. Y la permisividad sería, no pasa nada, ya lo recojo yo.
Educar bien es sostener las dos cosas, firmeza con calidez. Por supuesto. Muchos padres creen que amar es decir siempre que sí. Y fíjate, Helen, que cuando hablamos, por ejemplo, de los niños boomers, los que crecieron en la posguerra, vemos que fueron educados con mucha disciplina y casi nada de ternura. Lo importante era la obediencia y el esfuerzo, no tanto las emociones. Era como caminar por un puente sin barandillas. Avanzaban, sí, pero con miedo a caer y sin sentir un acompañamiento cercano. En cambio, si miramos a los nacidos hacia el 1999 o el 2000, la llamada generación Z, nos encontramos casi con el extremo opuesto. Muchos crecieron en un entorno de más diálogo, con más comodidades, incluso con una dosis de sobreprotección. Pasaron de muros rígidos a un parque sin barandillas. Y claro, ni un extremo ni el otro son el ideal. Educar bien es sostener con firmeza y con ternura, como un puente seguro en el que el niño sabe que puede avanzar acompañado, sin miedo, pero tampoco con la sensación de que todo se lo van a resolver. Exacto, Julio. Otra cuestión que planteo a los papás que vienen a verme o a mis cursos es, ¿estamos dispuestos a hablar de educación con la cabeza fría o solo cuando estalla la rabieta? Este es quizá el punto más práctico. Las rabietas no son el momento de discutir entre adultos, sino de contener al niño. Los acuerdos se toman en frío, después, cuando el niño ya duerme. Pensemos en otra escena. El niño se niega a salir del parque. Papá lo arrastra. Mamá le pide calma al papá. De nuevo, discusión asegurada. ¿Qué pasaría si en ese momento solo lo acompañáis a casa y después en privado pactáis cómo actuar la próxima vez? El mensaje para el niño sería muy distinto. Mis padres se ponen de acuerdo para cuidarme. Exacto. Es como decidir la estrategia antes del partido, no cuando el balón ya está rodando, ¿no es así, Helen? Sí, Si discutimos en medio de la rabieta, el niño recibe el mensaje de que el caos manda. En cambio, cuando nos mostramos unidos, aunque no pensemos igual, transmitimos seguridad. Y al final eso es lo que los hijos más necesitan. Sentir que mamá y papá son de alguna forma un refugio y no un campo de batalla. sí, Julio, muy bien definido. Aunque a veces debajo de esas situaciones se esconde una necesidad de convertir a nuestro hijo en un chivo expiatorio de nuestro conflicto real de pareja. Si discutimos por el niño, los estilos educativos, las normas, no hemos de hablar de nosotros y ver que no nos hace felices en nuestra relación. Otras veces es esa educación implícita muy de los países mediterráneos, en el que un progenitor ha de ser el bueno y el otro el malo, y con ello convertimos la educación de nuestros hijos en una batalla campal que hay que ganar. Definitivamente, Helen. Tienes mucha razón. Continuando con lo que estamos conversando, me viene a la cabeza una pregunta introspectiva que nos podría ayudar a todos los padres. ¿Estoy educando para el presente o para el futuro? Una muy buena pregunta, Julio. Muchos padres educan para evitar el problema de hoy, que no grite ahora, que no moleste en público, que me deje hablar con mis amigas o amigos. Pero educar es sembrar para el futuro. ¿Quiero que mi hijo se calle hoy, aunque crezca inseguro mañana? ¿O quiero que aprenda a tolerar la frustración, aunque me cueste lidiar con una rabieta? Un niño educado solo para el presente será dócil en la infancia y frágil en la adultez. Un niño educado pensando en el futuro, quizá hoy proteste, pero mañana sabrá sostenerse solo. Claro, a veces el esfuerzo de hoy es el regalo del mañana. Y si lo pensamos, muchas de las cosas que más nos costaron de niños son justamente las que después nos dieron fortaleza como adultos.
Educar con visión de futuro es darle a tu hijo la posibilidad de ser un adulto más seguro y capaz. Y cuando empezamos a ser coherentes con lo que decimos y hacemos, esa coherencia no solo crea armonía en nuestros hijos, también fortalece la relación de pareja. Porque educar juntos, desde el amor y no desde el choque, genera un clima distinto en toda la familia. Julio, una pregunta que suele sorprender e incluso a veces molestar, pero muy necesaria es la siguiente. Perfecto. ¿Y cuál es esa, Helen? ¿Estoy usando mi estilo de crianza para reparar mi propia infancia? En mis dos libros sobre este tema es uno de los puntos principales, descubrir cómo hacemos de espejo en ellos y proyectamos nuestras carencias, eso que llamamos sombra. Y esto es más común de lo que parece. Un padre rígido suele venir de un hogar caótico y busca control. Una madre sobreprotectora suele venir de una infancia dura y quiere dar lo que no recibió. Pero nuestros hijos no están para sanar nuestras heridas, sino para escribir su propia historia. Si educo a mi hijo solo para compensar lo que yo sufrí, lo cargo con una mochila que no le corresponde. Como decimos en terapia breve estratégica, un hijo no es un espejo donde reparar nuestras grietas, es un ser nuevo que necesita sus propias alas. Esto me toca mucho, Helen, porque en mi vida personal yo también estuve educando a mi hijo de esa manera. El proceso de escribir mi libro y muchos meses de reflexión me hicieron darme cuenta de la forma de comunicación que estaba teniendo con él. Hoy en día, con mis clientes en acompañamiento emocional, lo vemos constantemente. El padre rígido que busca control porque de niño vivió desorden o la madre sobreprotectora que intenta dar lo que no recibió. Y aquí resuena nuevamente el arquetipo de la sombra. Si no reconozco mis heridas, las proyecto en mis hijos. Pero cuando me atrevo a mirarlas, dejo de cargarles con lo que no les corresponde y les permito escribir su propia historia, de alguna manera. Julio, antes de cerrar el programa, ¿qué te parece si nos quedamos con varias claves para hoy? Perfecto, Helen. Primera de todo, no discutáis para ganar, discutid para educar. Vuestro hijo no debe cargar con la culpa de vuestras peleas. Y normas claras más ternura es igual a confianza y seguridad. También tenemos los acuerdos se hacen en frío, no en medio de la tormenta. Educar pensando en el adulto de mañana, no solo en el niño de hoy. Y por último, no uséis a vuestros hijos para reparar vuestra infancia. Educar no es perfección, es coherencia. Y una cosa que me gustaría aclarar de todo lo que hemos ido hablando es que los padres pueden no estar de acuerdo en las cosas, pueden verlo todo diferente. Y eso también enriquece al niño. Pero lo importante es que no discutamos esas diferencias delante de él. Un padre suficientemente bueno no es el que nunca falla, sino el que sabe rectificar con amor. Exacto. No se trata de ser padres perfectos, sino de ser un equipo que aprende juntos. Y eso en sí mismo ya educa, porque al mostrar que también nos equivocamos y sabemos rectificar, le enseñamos a nuestro hijo algo invaluable, que la vida no es perfección, sino un camino compartido con amor, como comenta Helen. Y antes de despedirnos, queremos recordarte algo importante. Todas las cartas que recibimos son tratadas con absoluta confidencialidad. Siempre cambiamos los nombres y los detalles para proteger tu privacidad. Para nosotros, eso es sagrado. Así que, si quieres compartirnos tu historia, escríbenos a cartasenvozalta@gmail.com. Tal vez tu carta puede abrir un próximo episodio y ayudarnos a reflexionar juntos.
Y si este programa te ha gustado, recomiéndalo a tus amigos, familiares o a quien creas que le puede servir. Es la mejor manera de que esta comunidad siga creciendo. Nos encantará seguir recibiendo vuestras cartas y también vuestro apoyo. Gracias por acompañarnos. Y hasta pronto en Cartas en Voz Alta.